programa. Adoramos a Dios y hablamos con nuestro Padre Celestial y así le decimos en oración. Bendito Dios, Padre Santo, gracias le damos por la oportunidad gloriosa que nos concedes de estar nueva vez reunidos a través de las redes y de estos mecanismos de la tecnología para abrir su palabra y que su palabra nos inspire a prepararnos, porque los días que vienen son difíciles, pero tenemos la promesa de que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Así es que, de acuerdo a esa promesa, pedimos también que perdones nuestros pecados, reprendas al enemigo para que no impida el desarrollo normal de esta programación y que las vidas puedan ser edificadas de todos los que estamos acá y de muchos más que podrían estar escuchando este mensaje más adelante de manera diferida. Así es que gracias por su compañía, Padre Celestial. Oramos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén. Bueno, pues aquí estamos, hermanos amados. Un momentito. Ok. Vamos entonces a comenzar nuestra programación de esta noche. Y antes de entrar en materia, quiero hacer dos señalamientos. El primero de ellos es darle las gracias a todos y a todas los hermanos que me han contactado por las redes o me han llamado notificando que en vista de lo delicado de este material, el de anoche y el que hoy sigue, pues han estado orando por nosotros. Así es que quiero darles las gracias sinceras porque realmente lo necesitamos. Es un material que requiere que Dios esté en nuestras vidas. Se está desenmascarando al enemigo de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo de su pueblo, enemigo nuestro, suyo y mío. Dice la Biblia, enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre la mujer y la serpiente. Dice la palabra de Dios allí en Génesis 3:15, el Señor hablando, que iba a haber una enemistad entre el pueblo de Dios y la serpiente y la descendencia de la serpiente. Y nosotros somos descendientes de la simiente de la mujer que es Cristo. De manera que sí debe haber una enemistad con el enemigo y con su religión que se llama espiritismo. Lo segundo que quiero señalarles antes de entrar ya plenamente en el desarrollo del mensaje de la noche es que estemos listos, hermanos queridos. No estoy haciendo un pronóstico ni una profecía, pero por las evidencias y por los acontecimientos que se están sucediendo en el mundo, estemos listos para el segundo semestre de este año 2026, que ya del primer mes del semestre último, o sea, julio, han transcurrido ya 14 días, estamos hoy a 14, la mitad del mes de julio prácticamente se ha ido. O sea que le quedarían a este año 5 meses y medio, la mitad de julio y entonces los siguientes meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses y medio. Estemos muy alertas y sobre todo con nuestras vidas espirituales bien establecidas, porque podrían eventualmente estar ocurriendo muchos eventos de corte profético, debido a que los acontecimientos recientes, como la propuesta de la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, del gabinete de Mr. Trump, han hecho ya la sugerencia de que no haya interferencia
entre la política, o sea, el Estado y la iglesia. Si finalmente, como está profetizado que va a ocurrir, la religión va a dominar a la política, entonces van a suceder muchos acontecimientos de manera sucesiva y los acontecimientos finales serán rápidos. No olviden también que en los Estados Unidos hay un resquebrajamiento, una partición de lo que es la nación norteamericana y sus ciudadanos. Hay una polaridad, hay una bipolaridad donde prácticamente está mitad y mitad en cuanto a respaldo y apoyo al actual régimen de Mr. Trump. Inclusive las encuestas dicen que ya prácticamente él está muy por debajo del 50%. Esto quiere decir que podrían haber movimientos para tratar de recuperar ese terreno perdido. Y no olviden que el 3 de noviembre de este año son las elecciones, están pautadas las elecciones de medio término. O sea, cada 2 años hay elecciones, pero las de este año son las elecciones congresuales. Y el partido en el poder no quiere perder su mayoría, por lo que esto puede implicar o significar. Así es que hay un descontento generalizado también por la situación financiera. Se prevé en el horizonte cercano un desplome completo de las finanzas en los Estados Unidos y un colapso abrupto del dólar que ha venido en bajada. Así es que todo eso puede llevar a un distrés, o sea, a una incomodidad, a una inconformidad con la población, y muchos sectores están hablando inclusive de una guerra civil, que por cierto, Ellen White habló sobre ello en un momento, justo antes de que se termine la gracia. ¿En qué momento particular y específico? No sabemos. Además, se ha vuelto a agitar el tema de la guerra Estados Unidos, Israel, Irán, otra vez. Inclusive una amenaza terrible que hizo hoy el presidente Trump diciendo que va a lanzar una bomba nuclear sobre las montañas donde se tiene el uranio enriquecido con el cual forman pues las armas de destrucción nuclear, de destrucción masiva. Así es que puede ser una simple amenaza, pero lo que quiero decir es que, como dice la Biblia en Mateo 24, guerras y rumores de guerra. Eso está ocurriendo con el desorden social que puede haber, y súmenle a eso la posibilidad de que ya Estados Unidos entre en una etapa permanente de desastres naturales. Y digo esto, y de tragedias en fuego, en inundaciones, en terremotos, y digo esto por lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses con la dedicación de Estados Unidos desde el 17 de mayo, supuestamente a Dios. Pero ustedes saben, como vimos anoche, que la dedicación está siendo realmente a las tinieblas, a los espíritus de las tinieblas. Es precisamente con el espiritismo que se está haciendo trato. ¿Y quién es que dirige el espiritismo? Para decirlo de manera clara, llana, concisa y directa, es con el diablo que se está haciendo pacto en los Estados Unidos, y se ha entregado la nación norteamericana a Satanás. Así es que, como resultante, lo que podría venir en los próximos días, semanas o meses, e inclusive el primer trimestre del año próximo, son situaciones muy álgidas, muy difíciles, muy peligrosas, porque el enemigo está tomando cada vez el control. Le entregó el poder político los Estados Unidos a Satanás, pero también lo hizo el mundo católico, pero también lo hizo el mundo protestante y el mundo de la tecnología, como vamos a ver hoy. De manera que lo que estoy planteando aquí es la alta posibilidad de que lo que está escrito, no lo que yo me estoy imaginando, no lo que yo estoy sencillamente conjeturando o especulando, lo que está escrito pueda tener un cumplimiento acelerado debido a los movimientos que ha hecho el gabinete presidencial y los religiosos en los Estados Unidos, entregándole la nación al enemigo, y como consecuencia de ello podríamos entonces esperar pues los acontecimientos descritos en la profecía. Ahora sí entramos en materia con espiritismo
y falsa adoración en los días finales, pero no primera parte, como dice aquí. Así es que yo voy a tener que adelantar esto un poquito y entrar a lo que sí va a ser entonces la segunda parte, que es la que corresponde a esta noche. Ya entramos y aquí podemos mirar, creo que sí, ¿verdad? Ok, no está entrando ahorita, no está entrando. De alguna forma allí hubo un desajuste que con la gracia divina, no se preocupen, que todo esto pasa y el enemigo de alguna forma pues intenta por supuesto también desesperar a uno, ¿no es cierto? Pero vamos a entrar acá y vamos entonces a compartir pantalla nueva vez con lo que tiene que ver con el tema de la fecha que sigue sin mirarse. Vamos a ver ahora si lo logramos con la ayuda divina, Padre Celestial. Entonces, ok, ahora sí. Gracias, Señor. Y pedimos que tome el control de la parte técnica de todo lo que se va a hacer aquí. Reprenda, Padre Celestial, al enemigo y venga a iluminarnos con su gracia. Denos capacidad para entender la revelación divina. Aquí podemos mirar esta cita importante que queremos introducirla ahora como parte de lo que va a ser el desarrollo del mensaje. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir quiere decir tomar, agarrar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión mencionada, Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Miren ahora en letritas azules lo que dice y dé paso a las mentiras y seducciones papales. Y las letritas azules dicen, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Cuándo sabremos que ha llegado el tiempo? ¿Y cuándo sabremos que la obra de Satanás, la asombrosa obra de Satanás, ha llegado y que el fin está cerca? Sabremos que el fin está cerca y que ha llegado el momento de obrar Satanás cuando ocurra lo que aparece en letras verdes, cuando el protestantismo, el poder romano y el espiritismo pues hagan alianza. Es justamente lo que estamos mirando durante todo este año, desde el año pasado inclusive, desde que asumió esta nueva administración política el 20 de enero del 2025 y todo lo que va del 2026. Así es que esto es cumplimiento profético, que el protestantismo, poder romano y el espiritismo se han tomado de la mano y como ha ocurrido, entonces ya sabemos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Nosotros tenemos que conectar los puntos y leer bien para comprender lo que Dios nos ha revelado. Porque esta cita la hemos leído cuántas veces, pero realmente aquí hay una descripción de cuándo será la manifestación satánica. Y la cita comienza diciendo que será cuando haya una unión del protestantismo, del poder romano, que es lo que está ocurriendo en el gabinete presidencial, con el espiritismo y vemos que eso está ocurriendo porque las manifestaciones espiritistas se están dando en el mundo religioso cristiano, tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Dice la palabra de Dios en el libro segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, y no es de maravillarse, porque
Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. O sea que el diablo frecuentemente viene camuflado, viene disfrazado, no se presenta como uno pudiera identificarlo como un ser de las tinieblas. Ni él ni sus secuaces, tampoco los ángeles caídos, vienen en su verdadera manifestación, sino que se disfrazan inclusive como ángel de luz. Eso lo han hecho en el pasado, lo están haciendo en el presente y lo seguirán haciendo pues en el futuro cercano. Otra cita es la que dice lo siguiente, y de paso quiero volver nueva vez a darle la bienvenida y a saludar a nuestros amigos y hermanos de diferentes denominaciones que están siguiendo el mensaje de esta noche. Personas agnósticas, o sea, que no tienen ninguna afiliación religiosa o que son incrédulos. Se les respeta su posición, aunque se les invita a aceptar la revelación divina. Personas que sencillamente pudieran no estar identificados con ninguna posición doctrinaria cristiana, aun si hay aquí algún ateo, si hay aquí algún sacerdote católico, si hay algún pastor evangélico de cualquier denominación, todos bienvenidos a la exposición que estamos haciendo ahora. Gracias por conectarse. Y para ustedes viene esta cita que dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestra obra hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. Lo que estamos haciendo esta noche, amonestando al pueblo de los peligros que se ciernen en el horizonte cercano, porque los peligros de los últimos días ya están aquí. Dice entonces: no se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Lo que está escrito debe proclamarse, lo que está en la Biblia debe predicarse. El mensaje final que aparece en Apocalipsis capítulo 14 debe darse a conocer, debe denunciarse las estratagemas del enemigo. No porque estemos dispuestos a enfrentarlo o a pelear o a guerrear con el diablo. No, a usted y a mí no nos corresponde eso, como dijimos anoche. Nos corresponde estar preparados y abastecernos con toda la armadura de Dios para que en el nombre de Cristo sea reprendido el maligno y todas sus huestes. Y entonces dice allí en letritas rojas: si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos que se describen en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que no se nota el reavivamiento y la reforma? ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestras congregaciones pareciera que una gran parte de la hermandad está viviendo aún vidas mundanas. Todavía no se ha escuchado ni se ha respetado la invitación bíblica: salid de en medio de ellos y yo os recibiré, y no toquéis lo inmundo, y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Por qué se ve debilidad en las iglesias? ¿Por qué no hay prosperidad y solidez espiritual? ¿Por qué no se mira la manifestación gloriosa del Espíritu Divino en nuestro medio y están ocurriendo las grandes conversiones y los milagros y los portentos y prodigios profetizados para el pueblo remanente, como ocurrió en el primer siglo con la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica, y como ocurrió a través de las edades? Ah, hermanos queridos, porque no estamos dándole importancia a la revelación del mensaje profético de los últimos días. Si estuviéramos despiertos, aunque fuera a medias, y estuviéramos mirando los acontecimientos descritos, ocurriría, dice la cita entonces, una reforma en nuestras iglesias. Hermanos, este es el momento de hacer los ajustes espirituales. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas, merced a los dos errores capitales. Y son mencionados cuáles son estos dos errores capitales, le llama.
el número uno, el de la inmortalidad del alma, y error número dos, el de la santidad del domingo. Dos errores capitales. Y entonces, debido a estos dos errores, miren lo que va a ocurrir. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que el error de la inmortalidad del alma es la base del espiritismo. Atención, atención, atención. La base del espiritismo es la inmortalidad del alma. Aquella mentira que dijo el diablo en el Edén: no morirás. De ahí surge, nace el espiritismo. El génesis del espiritismo es la creencia de que el hombre tiene vida inmortal. Y el segundo error capital es el de la adoración falsificada. Y este error entonces establece un lazo de simpatía con Roma. Lo que quiero que miren aquí en esta cita, que igual que la anterior que les mencionaba, la leemos pero que no conectamos las cláusulas gramaticales que están allí pues expuestas. Dice allí claramente, y podemos entonces llegar a la conclusión de que el espiritismo produce una falsa adoración. A ver si ustedes lo ven como yo lo miro. Dos errores capitales: la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo, y la santidad del domingo, que produce una falsa adoración. O sea, que cuando el espiritismo está presente, y lo vamos a mirar a través de algunos ejemplos bíblicos, cuando el espiritismo está presente, inmediatamente se desvirtúa, se desvía, se corrompe la adoración. Con el espiritismo no puede haber una adoración sana. Si el espiritismo está presente, usted no puede reconocer al Dios verdadero que creó todas las cosas por medio y a través de su Hijo Jesucristo. Porque el espiritismo es la religión del diablo y le nubla el entendimiento, tiene un velo, y por lo tanto usted tiene una inversión de valores espirituales, donde a lo bueno y santo le llama malo y a lo malo le llama bueno. No distingue entre lo santo y lo profano. Hay una inversión de valores, porque uno es siervo de aquel a quien ha elegido como amo. Y si usted ha elegido a el diablo, entonces no tendrá capacidad de adorar a Dios. Por supuesto, porque adoramos a uno o adoramos al otro. La Biblia dice que no podemos adorar a dos señores. De modo que si usted es un siervo de Satanás, la práctica religiosa que tendrá será el espiritismo, y por lo tanto su adoración estará desviada e incorrecta. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando en el Vaticano? Pero voy más allá. ¿Qué es lo que está pasando en los países de Europa? ¿Qué es lo que está pasando en las naciones que tienen por religión el islamismo, los musulmanes, o que son hinduistas, como es el caso de los que habitan en la India, o en la China con el vudú o con el Buda que tienen como Dios? Las religiones esotéricas o espiritistas de África, el satanismo que está en diferentes lugares, no tienen la capacidad de reconocer la revelación bíblica, y por eso no pueden adorar correctamente. Por eso no tienen el séptimo día, cuarto mandamiento de la ley de Dios, como el día escogido y establecido para reconocer al Dios de la creación y que también nos libera de nuestros pecados. De manera que hay una conexión íntima, intrínseca, entre a quien elegimos para adorar con la entrega a
el Dios que nosotros elegimos. Y cuando se elige al espiritismo a través de la creencia de la inmortalidad del alma, que es la base, el sustento, la plataforma de donde nace el espiritismo, esa creencia de la inmortalidad del alma, como resultante o consecuencia, la adoración estará desviada y no estará centrada. No es posible tener al diablo en su vida y adorar a Dios porque, insistimos, no se puede tener a dos señores. Y allí en Ezequiel 9:6, en la misma diapositiva, sencillamente pusimos el texto de Ezequiel capítulo 9, versículo 16, donde el Israel antiguo profetizado allí en el libro de Ezequiel, pues cayó en la desgracia de desviarse de Dios, practicaron toda suerte de cultos nocivos para sus propias vidas espirituales, tenían toda suerte de ave sucia y aborrecible, como dice Apocalipsis capítulo 18, y entonces como le entregaron sus vidas a la práctica religiosa del espiritismo, y a cada vez que hacían una abominación era mayor que la anterior. Pero ¿cuál fue, de acuerdo a Ezequiel 9:16, la mayor de las abominaciones? Que cayeron en la adoración al sol, la adoración falsificada, porque en todas las culturas paganas antiguas, aunque eran politeístas, muchos dioses, pues el sol era y es y sigue siendo y será hasta el final el símbolo de la adoración pagana diabólica, porque en el entendimiento de las culturas antiguas el sol era el centro del universo que regía todos los parámetros de la humanidad, y Dios, entonces, sol era adorado porque consideraban al sol como su Dios. Obviamente, no al creador, al Dios creador, sino al Dios en minúscula, que ellos entendían que estaba por encima de todas las cosas. Por eso, por ejemplo, Baal, que era Nimrod, se consideraba el sol, y también todas esas culturas fenicias, todo lo que fueron los egipcios, los persas antiguos, los sirios, los asirios, los babilónicos, claro que sí, Egipto, creo que lo dije, los griegos, los romanos, todos tenían una serie de dioses, pero siempre considerando al sol como su dios principal. Por eso, cuando se cristianiza el paganismo, eligen el primer día de la semana, que es el Sunday, como se dice en inglés, el dios sol, porque entendían que el primer día debía dedicarse al principal de los dioses, en el entendido de que el principal de los dioses pues era el sol, como estamos refiriendo. Así las cosas, entramos ahora a ya lo contemporáneo, en algo que está ocurriendo en nuestra época contemporánea. Este desvío de la doctrina sana, que lleva precisamente a aliarse con Satanás, produce, como hemos dicho, una falsa adoración. No escogemos al Dios verdadero para adorarle, ni tampoco obedecemos sus preceptos. ¿Qué ocurrió en el año 2025? Bueno, realmente podríamos decir a finales del 2024, que el pontífice de turno ya ha ido al descanso, el señor Francisco, ya fallecido, pues él inauguró un jubileo católico para todos los católicos del planeta Tierra, y de acuerdo a la Biblia hay un jubileo real y verdadero que ocurría cada 50 años en la cultura de los hebreos. Pero como este sistema lo cambia todo porque es albergue de toda ave sucia y aborrecible, y todo lo distorsiona y lo adultera, el jubileo católico no es cada 50 años, sino cada 25. Entonces, el anterior había sido el año 2000 con Juan Pablo II, y tocó en el 2025 el siguiente jubileo. Pero viene a ser que este jubileo del 2025 fue comenzado en la última semana de diciembre del 2024, particular y específicamente el 24 de diciembre del 2024, y se extendió
por todo el año 2025, los 12 meses del 2025. Y concluyó el jubileo este año 2026, el 6 de enero. Pero ¿qué fue sintomático y que llama la atención? En el sentido de elegir dioses ajenos en este jubileo, porque en el jubileo bíblico había que reconocer la bondad de Dios. Había que entender que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que la tierra no debía ser poseída por una persona, por una familia a perpetuidad. Había también que pagar, o sea, eran condonadas las deudas. Y lo que usted había perdido en ese periodo de jubileo volvía otra vez a su legítimo dueño. Todo esto está explicado en Levítico 25, que no es el material a considerar. Pero sí lo que hizo la Iglesia Católica, el Vaticano, en este Jubileo de la Esperanza 2025. El Papa Católico Francisco abrió un total de 5 portales que le llaman por puertas santas en Roma, que simbolizan, de acuerdo a ellos dicen, el camino hacia la reconciliación y el perdón. Supuestamente un objetivo espiritual muy loable. Pero la apertura de estas puertas, dicen, marcó el inicio del año santo. Ahora bien, aquí aparece en pantalla las 5 puertas que fueron abiertas. Se añadió una porque anteriormente se abrían 4, pero en este último jubileo que terminó el 6 de enero del 2026 se abrió una 5ª puerta. Pero comencemos a mirar las 5 puertas de manera cronológica. La Basílica de San Pedro en el Vaticano fue la puerta número 1 o el portal número 1 abierto por Francisco el 24 de diciembre del 2024, como les referí. Segunda puerta abierta, la cárcel de Rivivia, una prisión ahí en Roma, porque en el jubileo también se otorgaba libertad a los presos. Así es que emulando, queriendo hacerlo parecido al jubileo bíblico, pues entonces Francisco hizo arreglos y ajustes para abrir la prisión, la cárcel de la prisión de Roma. La tercera puerta o portal abierto es la Basílica de San Juan de Letrán, que se abrió el 29 de diciembre de 2024. Estas 3 puertas fueron abiertas la última semana del 2024. Ahora, la cuarta puerta, Basílica de Santa María la Mayor, fue abierta el 1 de enero del 2025. Y la 5ª puerta o portal abierto fue la Basílica de San Pablo Extramuros el 5 de enero del 2025. Estas puertas permanecieron abiertas hasta que se fueron cerrando, y la última en cerrarse fue el 6 de enero de este año 2026, cuando el pórtico o el portal de la Basílica de San Pedro clausuró el año santo, el día de Reyes. O sea que la puerta o el portal de la Basílica de San Pedro, que fue la que primero abrió, fue también la última en cerrar. Durante todas esas puertas abiertas, en un año y 15 días, atravesaron por ellos cantidad de peregrinos que fueron a Roma, al Vaticano específicamente, para pasar por ellas y tener la bendición y la unción santa del pontífice y salir al atravesar esas puertas con la bendición de que sus pecados habían sido todos perdonados. O sea, al atravesar la puerta, sus pecados quedaron perdonados, porque también se efectuó el ceremonial de las indulgencias, que con dádivas y limosnas y dinero ofertado allá en el Vaticano, entonces la persona podía quedar libre de sus culpas. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea que aquí el pontífice estaba atribuyéndose características y prerrogativas únicas, exclusivas, puntuales y directamente especificadas en la palabra de Dios, que pertenecen a la deidad, a Dios y a su amado Hijo. Así es
que junto con el abrir de estas puertas, lo que se trajo fue una desgracia desde el punto de vista de una ofensa al cielo, porque es una abominación pretender ser Dios. Además, desvirtuar una práctica tan hermosa como lo era el jubileo y decir que por esas puertas inmediatamente o portales venía la bendición divina. Pues no. Ocurre que en el año 2025 también el sector del espiritismo declaró que era el año donde se abrirían puertas a los demonios que vendrían a comenzar a rodear el mundo y a tomar posesión de él, porque el tiempo había llegado. Así es que estos portales dio puerta, por supuesto, dio entrada, por supuesto, a una serie de eventos y acontecimientos que anuncian o preludian o anticipan la realidad del verdadero jubileo de Dios, porque Satanás siempre falsifica los eventos señalados o pautados en las escrituras y que están directamente diseñados para que ocurran en el tiempo de Dios. Pero el enemigo pretende falsificar esos acontecimientos, falsificándolos, y por eso también falsificó este jubileo, un jubileo humano, no divino, lo que indica o hace pensar que pronto viene el verdadero, porque el enemigo lo hace justo antes de que venga el jubileo verdadero. Bueno, ahí vimos entonces lo de las puertas del jubileo. Pero resulta también que en este año 2025 que pasó, el año del jubileo, ocurrió otro portal o puerta que se abrió, no esta vez en la sede de la primera bestia en Roma, sino donde está el falso profeta, donde está la segunda bestia, una puerta que se abrió, atención, 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 en los Estados Unidos de Norteamérica con el proyecto Stargate, donde el presidente invita a su despacho a científicos norteamericanos y chinos y acepta una propuesta que está a continuación. Les voy a leer, pero antes incluí allí un texto bíblico porque va a ser muy interesante la conexión que vamos a mirar. Apocalipsis 12:4. Ustedes conocen al dedillo este pasaje bíblico que dice así, hablando del enemigo, del diablo, del dragón. Y su cola, la batalla en el cielo, ¿recuerdan? Y su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, el dragón, Satanás, y las arrojó sobre la tierra. Resulta que hay un proyecto que se le presentó a Mr. Donald Trump que se llama Proyecto Stargate, o sea, puerta a las estrellas. Puerta a las estrellas. Star, estrella, gate, puerta. Puerta a las estrellas. Así se llama el proyecto. ¿En qué consiste? Vamos a leerlo porque el gobierno norteamericano aprobó esto y miren cómo lo hizo. El proyecto Stargate es una macro inversión, o sea, una inversión gigantesca empresarial de hasta 500,000 millones de dólares. Yo no sé si todos sabemos contar hasta ahí. 500,000 millones de dólares del sistema empresarial y gubernamental de los Estados Unidos para construir la infraestructura de centros de datos de la IA, o sea, inteligencia artificial, más grande de la historia en Estados Unidos, liderado por gigantes tecnológicos como OpenAI, Oracle y SoftBank. Busca impulsar el desarrollo de la próxima generación de la inteligencia artificial. Señores, y las redes están llenas del contrato que hizo Donald Trump, aportando o cediendo la inversión de 500,000 millones de dólares. El nombre también de Stargate se refiere a una antigua unidad secreta del ejército de los Estados Unidos financiada por la CIA. ¿Para qué es este proyecto Stargate?
Mírenlo allá abajo, las últimas dos líneas en letritas rojas, para investigar el espionaje a través de supuestos fenómenos psíquicos y percepción extrasensorial. Ustedes pudieron captar y leer lo que allí dice esta noticia que aparece en los diarios, en la prensa de los Estados Unidos, que la inversión es de 500 mil millones aprobados por el gobierno norteamericano para disparar la IA, la inteligencia artificial, lo más grande que hay en cuanto a IA, pero a unos niveles capaces de que pueda investigar y hacer espionaje, o sea, control mental de fenómenos psíquicos para que pueda intervenir en el cerebro humano, fenómenos psíquicos y de percepción extrasensorial, o sea, lo que está fuera de los sentidos, lo que es esotérico, lo que es secreto, lo que es desde el punto de vista espiritualista, secretos top secret, secretos de guerra, secretos de Estado. De manera que los Estados Unidos está financiando la inteligencia artificial de control a todos los habitantes de los Estados Unidos y por extensión con la IA o inteligencia artificial, control mundial, porque tendrá capacidad de intervenir con los fenómenos psíquicos y en la percepción extrasensorial. Esto quiere decir capacidad para entrar a tu cerebro. Dicho en palabras llanas, en palabras simples, la IA tendrá capacidad de entrar a tu cerebro, según ellos lo están exponiendo, y también la posibilidad de sugerirte pensamientos y el curso de acción que debas tomar en tu vida. También qué creer, cómo creer, cuándo creer, qué cosas aceptar y cuáles no, por la programación de las terminaciones nerviosas conectadas con estos fenómenos de la IA que van a monitorear también tu libertad, porque también son de espionaje, como dice allí, y de control de tus movimientos, de tu vida privada, de tu vida social, de tu vida financiera, cómo gastas, qué haces, dónde fuiste, dónde compraste y cuáles son tus hábitos comerciales. Todo esto controlado por conexión con las estrellas, el proyecto Stargate. Ahora, puse el texto arribita de Apocalipsis 12:4 porque la Biblia dice que Satanás arrastró e hizo morada en la tierra a la tercera parte de las estrellas que estaban en el cielo. El texto no dice que arrastró a demonios o ni siquiera dice a los ángeles caídos, ni tampoco siquiera dice a los ángeles. Dice que arrastró a las estrellas, pero resulta y viene a ser que en el término bíblico, una de las maneras de interpretar el término estrellas son ángeles. Los ángeles son esas estrellas que fueron arrastradas por el diablo, una tercera parte. Pero ¿qué tipo de ángeles? Obvio y claro que estamos refiriéndonos a ángeles caídos. Ángeles caídos con los cuales ahora el proyecto Stargate, portales a las estrellas, tiene comunicación. Están conectando, hermanos, para poder controlar la mente de las personas. Y Trump firma el acuerdo con empresas aliadas y afines con el gobierno norteamericano y hace un pacto comercial de 500 mil millones de dólares para que esta gente desarrolle la fórmula de establecer comunicación con las estrellas. Stargate, un portal que los comunique con las estrellas. ¿Con cuáles estrellas? Con los ángeles. ¿Con cuáles ángeles? Con los ángeles caídos. Ven entonces cómo los Estados Unidos se está poniendo en un lugar o se ha puesto en un lugar donde la presencia divina no puede morar allí. Han preferido tener comunicación con los ángeles caídos. Y ahí estuvo en principio Elon Musk. Ahora está otra serie de personajes cuando Musk se distanció un tanto de Trump, por lo menos en apariencia. Pero hay un portal
que comunicará la inteligencia artificial con las estrellas caídas, que se les llama precisamente ángeles caídos, que se les llama estrellas. Así debo expresarlo. Las estrellas, que son los ángeles caídos, y a través de este mecanismo sistema, el gobierno norteamericano pues tendrá, por supuesto, una forma de alianza con ellos. Dice allí la siguiente diapositiva: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y el versículo 14, estoy en Apocalipsis 13, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió, se le permitió hacer en presencia de la primera bestia. O sea, alianza de la primera y segunda bestia, para hacer cantidad de prodigios con los cuales va a engañar al planeta, no a Estados Unidos, no a un continente, sino que engaña a la tierra. Pero ¿cómo dice el versículo que engaña? A través de señales. ¿Qué son señales? Prodigios demoníacos. ¿Qué son las señales? Son eventualidades no convencionales que ocurren solamente a través de fenómenos paranormales, a través de la IA, a través de la comunicación con las estrellas o los ángeles caídos, con el portal abierto de Stargate, portal que se abre a las estrellas, a los ángeles caídos, para dominar la conciencia de los hombres. Y entonces dice el texto en la segunda parte, mandando a los habitantes de la tierra a hacer una imagen en honor de la bestia, de la primera bestia, que dice Apocalipsis 13 que tiene la herida de espada, pero que revivió o fue curada. O sea, hay una simbiosis, un sincretismo en Apocalipsis 13 entre dos sistemas de poder que están graficados con el simbolismo de bestias. La que surge del mar, eso lo conocemos, el sistema clerical papal, y la que surge de la tierra, que es el sistema político militar y de dominio económico que respalda a la primera bestia porque hacen alianza. Pero ambos sistemas bajo la tutoría o la sombrilla de ¿quién? De el dragón, que es quien les da autoridad porque le dio su poder, su trono y su gran autoridad, consintiéndolo Dios porque ha llegado la etapa de que obren, para que entonces todo el planeta Tierra sea arrastrado y engañado. Eso es terrible. Eso es terrible, hermanos queridos. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia no solamente de una manera, vamos a decir, esporádica o eventual, sino estudiar los conceptos pidiendo iluminación divina para entender lo que el Señor nos está revelando. Ahora quiero traerles también algo que ha estado ocurriendo en Europa. Mientras todo esto ocupa, pues, el Vaticano y los Estados Unidos y su gobierno, resulta que tenemos también la Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¿Investigación qué? Nuclear. ¿Dónde ocurre esto? En Europa. ¿De qué se trata? Del laboratorio CERN, CERN. Es el laboratorio de física. Miren ahora cómo quieren comunicarse con el más allá. Laboratorio de física de partículas más grande del mundo, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, cerca de Ginebra. Su objetivo es desentrañar los misterios del universo, estudiando los componentes fundamentales de la materia y las fuerzas que las rigen. ¿Qué hace que el CERN sea tan importante? El gran colisionador de hadrones es la máquina más grande y compleja del mundo. Un anillo subterráneo es un hueco que tiene un mecanismo físico con protones y hadrones, 27 kilómetros de profundidad, donde entonces ellos provocan con mecanismos físicos y químicos hacer chocar partículas a velocidades cercanas a la de la luz, partículas químicas, para recrear las condiciones que ocurrieron, o sea, posteriores al Big Bang, cuando dicen que estalló un gran astro
millones y millones de años antes de lo que nosotros entendemos que fue la creación de Dios bíblicamente, cerca de 6.000 años. Pues ellos dicen que no, que hubo una explosión en el espacio sideral, en el cosmos, millones y billones de años, y entonces de ahí surge la vida. Ahora, con esta maquinaria que está allí entre Suiza y Francia, cerca de Ginebra, pues ellos producen unos mecanismos físicos para ver cómo pueden recrear las condiciones y averiguar qué ocurrió después de esa explosión, debo decir, y cómo surge la vida. ¿Qué les parece? Y aquí les tengo unas pocas gráficas, hay muchísimas más en las redes, de lo que es el proyecto CERN, allí en Ginebra, Suiza, cerca de Ginebra, Suiza. Aquí están los túneles, aquí están las partículas de hadrones que dan vueltas. Abajo está como el túnel subterráneo de 27 kilómetros, que decía, ¿verdad?, de profundidad. Y producen allí explosiones y con ello pretenden trascender la época humana y llegar a una esfera en la época existencial donde puedan retroceder y mirar cómo se inició el universo, o sea, pura evolución, o sea, puro satanismo, porque el diablo les revela allí entonces que descarte a Dios, descarte el relato de la creación, saque a Dios y a Cristo que crearon el universo de la ecuación y entre ahora la capacidad científica para llegar a descubrir cómo surge la vida en el universo. Estamos hablando, hermanos y amigos queridos, de lo que está haciendo el Vaticano, de lo que está haciendo Estados Unidos, de lo que está haciendo Europa. Pero detrás de todo esto está el dragón moviendo los hilos, porque es el titiritero que mueve las marionetas o los títeres. Y hablando del CERN, de estas mismas máquinas que les mostré, los científicos esperan que estas mejoras, porque le están haciendo, dice, unas correcciones, puedan descubrir nuevas partículas y mediante nuevas mediciones de precisión refutar o no las teorías actuales existentes. Y allí en letrita roja dice, los equipos de esta máquina, que es la más grande del mundo, planean investigar la naturaleza de la materia, de dónde surgen las cosas, de la materia oscura, invisible, que junto con la energía oscura constituye alrededor del 95% del universo. O sea, en otras palabras, están queriéndose introducir, ¿saben dónde? En los secretos de Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Para quién son las cosas reveladas? Para nosotros. ¿Y qué dice el texto? Creo que es de Deuteronomio 29, ¿verdad? Para nosotros y nuestros hijos. Pero las cosas secretas, como estos orígenes, ¿pertenecen a quién? Pertenecen a Jehová tu Dios. Ellos, como entienden que están por encima de Jehová y el Dios de ellos es el diablo, con maquinarias atraviesan el túnel del tiempo, entran en las máquinas del tiempo para entender lo que ocurrió antes, lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrirá en el futuro, estudiando la energía y la materia oscura. Interesante cómo entran al mundo del ocultismo estas personas. Allí están, miren los logos del CERN, de esta gran maquinaria, de esta empresa. Y yo no sé si ustedes perciben lo que estoy mirando. Puse 3 logos distintos del mismo sistema CERN. Y no sé si ustedes ven que lo que forman son 3 6. Vean allí la línea recta y entonces la rueda después de la línea recta y aparecen 3 líneas rectas y 3, por supuesto, círculos implicando 3 6 6 6 6 y es número de hombre y su número es ¿qué? 666, el número de Babilonia, que por cierto es el que realiza todas estas actividades, espiritistas dirigidos por el diablo. ¿Qué hacen ellos también? Y la ciencia mundial, que provoca y realiza hologramas, o sea, con la inteligencia artificial produce figuras en el cielo
para engañar a las naciones de la tierra. Y pueden presentarla como lo hicieron ahora en los juegos de fútbol, como lo hacen en las Olimpiadas, en los grandes espectáculos artísticos que presentan en los cielos y en las nubes figuras físicas moviéndose. Inclusive vi un partido, una escena de un partido de baloncesto en el aire, formado por partículas de hidrógenos, el blue beams que llaman los rayos azules, y lo que son estas manifestaciones espiritistas perfectamente pueden simular a cualquier ser, cualquier actividad, cualquier evento, incluido, por supuesto, la venida de Cristo. Aquí hay otra cosa de la que forma la inteligencia artificial y el proyecto Blue Beam de rayos azules, el famoso rapto secreto. Amigos evangélicos que están en conexión con eso, les recomendamos que vayan a sus Biblias y vean cómo va a ser el segundo retorno de Cristo. A la izquierda está el Cristo cósmico, miren la señal que hace con los dedos, y la aureola que está alrededor de su cabeza, indicando que el disco solar pues está conectado también con Cristo, lo que es una falsedad. Y entonces está, cuando viene el Cristo cósmico, la elevación de la iglesia que dice ser arrebatada de esa manera. No, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros aquí en la tierra esperaremos el evento de Cristo descendiendo con sus ángeles y seremos elevados a recibir al Señor en el aire, pero ya con cuerpos transformados, no desaparecidos de una manera subrepticia, abrupta o súbita en un evento particular o parcial llamado rapto secreto. Pero el diablo puede falsificar todas esas cosas. Y por supuesto, aquí están los famosos ovnis. Cuando yo estaba chiquito le llamaban platillos voladores. Yo creo que la expresión ya está desfasada, está anticuada, como que no se le llama mucho así, ¿verdad? Sino que se le llama ya naves espaciales y conectadas con la aparición de seres extraterrestres. Y de eso se trata también el engaño último y final, los alienígenas que vienen de otros mundos para ayudar a la gente. Ahora, voy a entrar en esta materia ahora por los próximos 2 o 3 minutos porque es muy interesante lo que ha ocurrido en relación a los eventos de los ovnis. Porque el gobierno de los Estados Unidos hace unas pocas semanas, justo antes de la celebración del 4 de julio, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado la liberación de archivos, o sea, dio a conocer archivos clasificados secretos y los desclasificó sobre fenómenos anómalos no identificados, se llama FANI, o también objetos voladores no identificados OVNI, a través del Departamento de Guerra y en el Pentágono que dirige Pete Hegseth. Entonces dieron un documento dando a conocer muchos datos en relación a la aparición de los ovnis. Los avistamientos de ovnis o fenómenos anómalos no identificados no son demonios, fue la conclusión, sino eventos que cuentan con explicaciones científicas, tecnológicas, meteorológicas rigurosas. Aunque recientemente figuras políticas y religiosas han dado teorías que vinculan estos fenómenos con el mundo espiritual, la ciencia y los organismos oficiales los abordan como estrictamente físicos y empíricos que pueden ser estudiados o demostrables. En resumen, lo que dice aquí la ciencia, lo que dice aquí el gobierno de los Estados Unidos es que los ovnis y la aparición de los alienígenas y las visitas que hemos recibido en el planeta o que eventualmente puedan producirse más adelante no son demonios. No son demonios. Son sencillamente visitantes que pueden estos fenómenos ser estudiados en el marco de la ciencia y de lo que es físico. El Pentágono amplía su archivo OVNI y ahora ha añadido 161 registros inéditos. Nunca se había hablado de esto antes. ¿Cuándo ocurre esto? Allí está la fecha. 11 de mayo 2026. Hace, señores, 2 meses y 2 o 3 días, Estados Unidos abrió
sus archivos más misteriosos. Miren cómo dice la noticia, sus archivos más misteriosos, objetos que hacen giros imposibles, que se ven en los cielos, orbes que se encienden en la oscuridad. Han presentado también testimonios de astronautas del Apolo 11 que dicen haber tenido avistamientos con seres de otros mundos reales, vigentes y que vienen con fines amistosos. Y han desclasificado secretos de décadas que ahora en las redes están al alcance de cualquiera. Y dicen entonces que la idea de que los ovnis son entes malignos, que son demonios, ha tenido fuertes debates mediáticos debido a declaraciones de personajes públicos. Pero miren qué ocurre allí. Salió la Iglesia Católica en letritas rojas a decir que no, que la arquidiócesis de Washington ha destituido a un sacerdote exorcista, sacerdote católico, lo sacó del sacerdocio, le dio de baja, le quitaron su categoría de cura, porque este sacerdote afirmó públicamente que los ovnis eran demonios, argumentando, dice la Iglesia Católica, que lo despidió, lo sacó del cargo, argumentando la Iglesia que las declaraciones de este sacerdote tergiversan y socavan la doctrina oficial de la Iglesia. Lo que dijo este sacerdote de que los ovnis, las apariciones de ovnis, estos personajes que aparecen son demonios, esa declaración de ese cura contradice la posición oficial de la Iglesia. No es verdad que son demonios. Por lo tanto, le dieron su carta de despido a este sacerdote por haber violado la posición oficial de la Iglesia. Y presenta ahora a la Iglesia el resumen de su postura. Dice aquí, resumen de la postura oficial de la Iglesia Católica sobre los ovnis. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre las apariciones que están habiendo y que seguirán habiendo? De los seres que dicen visitarnos o que quieren amistarse con nosotros. El gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, dice que son amistosos. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Dicen: libertad científica. La Iglesia Católica apoya totalmente a la ciencia para investigar el universo. Bienvenidos sean las investigaciones con esos seres que vienen. ¿Qué dice oficialmente la Iglesia Católica? Hay una compatibilidad religiosa, hay armonía, cero conflicto entre creer en Dios y aceptar la posibilidad de vida exterior. La Iglesia Católica sí cree que podemos tener comunicación con esos seres. No hay conflicto por el hecho de que seamos católicos y creamos en Dios. ¿Qué cree la Iglesia Católica? Finalmente, que rechaza el sensacionalismo, rechaza el documento de la Iglesia Católica sobre los seres del más allá y los ovnis. Prohibición a los clérigos, se prohíbe a todo personal religioso, sacerdotes y clérigos, de que usen argumentos teológicos, o sea, no usen la Biblia para condenar estos eventos o para catalogarlos como demoníacos sin tener sustentos científicos para explicar avistamiento de ovnis. O sea, no hay ninguna fuerza, ningún apoyo de la Iglesia para que los sacerdotes o los que trabajan en la curía, en el clero católico, hablen mal de estos fenómenos y los cataloguen o los clasifiquen como demoníacos, tratando inclusive de usar la Biblia o argumentos teológicos para combatirlo. Nada que ver, bienvenidos sean, y eso lo tratamos desde el punto de vista científico. ¿Qué les parece, hermanos queridos? Y entonces, en este sentido, vamos a lo que ocurrió este mismo año, hace par de meses, cuando León XIV da a conocer al mundo Magnificat Humanities. ¿Qué es Magnificat Humanities? El primer documento papal que se llama encíclica. León XIV firmó el 15 de mayo. ¿De qué trata esta encíclica? Sobre inteligencia artificial. Y actualiza, pone en contexto moderno la doctrina social de la Iglesia, para que la Iglesia se adecue a los nuevos tiempos. Los ejes principales de esta encíclica son la tecnología y el bien común. Y miren allí en letritas rojas, insta la encíclica de León XIV, hablando sobre la inteligencia artificial, a que se establezca un marco de transparencia internacionales, ética y diálogo constante entre la teología
y la industria tecnológica que produce la inteligencia artificial. O sea, que está diciendo también el pontífice que la inteligencia artificial no debe estar en manos de unos pocos, sino que la Iglesia Católica debe ser parte del manejo de la inteligencia artificial, porque debe haber una conexión íntima entre la teología, por supuesto, la teología católica del Vaticano y la industria tecnológica que está lanzando la inteligencia artificial, incluyendo los túneles estos de protones, incluyendo el descubrimiento que se está haciendo con el Stargate, todo lo que tiene que ver con esas fórmulas de trascender a lo conocido y humano. Dice el Vaticano en esta encíclica, particularmente León XIV, debemos ser parte de ello. Nuestra teología debe fusionarse con la industria tecnológica que produce la inteligencia artificial. O sea, están diciendo, queremos ser parte de esa tecnología también que se pone en contacto, en comunicación con los seres del más allá, con los ángeles caídos, con las estrellas que se comunica a través de los portales abiertos. El Vaticano quiere ser parte de eso. Y siempre el diablo, o con frecuencia, ha manifestado el espiritismo a través de mediums. ¿Qué pasó en el Edén? Ahí está la cita. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Estoy leyendo Génesis, capítulo 3, versículo 1, versículos 4 hasta el 7. Y entonces vino a la mujer, sabemos el relato, pues de la hasta la Z, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente, noten que el diablo está usando un medio, ¿más? Sabemos que fue la serpiente, como dice allí, y comenzó allí el diálogo con la serpiente, debo decir, la serpiente y Eva. Nunca trate, amigo, hermano querido, de dialogar con este ser que una vez fue querubín protector, de acuerdo a la palabra. No intercambie con el enemigo, déjele ese trabajo a Cristo. Usted sencillamente debe reabastecerse con el poder divino, pedir la cobertura espiritual, pedir la conducción divina, aferrarse al escrito está, vivir en obediencia para que el maligno no le toque, y entonces el Señor y sus ángeles se encargarán de las huestes malignas de los ángeles caídos. Él le dijo, la serpiente, el diablo, le dijo a Eva, no moriréis, sino que Dios sabe que cuando comas del árbol, vuestros ojos serán abiertos. ¿Y qué le dijo? Vas a ser muy inteligente, vas a tener una inteligencia superior. Obviamente no la inteligencia divina. Vas a tener una inteligencia artificial, le quiso decir al diablo, que va a proveerte el hecho de ser desobediente. Si comes del fruto del árbol, no te vas a morir. ¿Sabes qué? Pecando vas a seguir vivo. Pero la Biblia dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y encontramos en la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Encontramos en Romanos diciendo que la paga del pecado es muerte. Todo eso fue contradicho por la serpiente. ¿Qué ocurrió entonces? Que ella finalmente entonces violó el mandamiento. Aparece también en la Biblia otro evento donde, por supuesto, el espiritismo condujo a la falsa adoración. Otro relato bíblico que nosotros igualmente dominamos, el que ocurrió allí en el Monte Carmelo entre el profeta de Dios Elías y los profetas de Baal y de Acera, los 450 de Baal y los 400 profetas de Acera, que tuvieron la confrontación allí en el Monte Carmelo, porque ellos habían elegido a Satanás, al diablo, para adorarle. Elías tenía al Dios creador de todas las cosas como su Dios. Así es que aquí vino el desafío del profeta. Y entonces dice Elías, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere, dice Elías, por medio de fuego, ese sea Dios. El que manifieste un evento sobrenatural, haciendo que caiga fuego y consuma los santuarios, los holocaustos que tanto ustedes como yo vamos a construir, pues eso será la evidencia de quién es el verdadero. Y todo el pueblo dijo, bien hecho. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Y qué holocausto consumió? ¿Qué sacrificio consumió? El holocausto de leña, de piedras y el polvo que Elías había construido, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando esto ocurre, todo el que estaba allí congregado, todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así es que una demostración patética, contundente de quién era el verdadero Dios. En este caso, el Dios verdadero manifestó los portentos haciendo que cayera fuego sobre el sacrificio. Pero ¿qué ocurrió en el mismo relato con los profetas falsos? Allí dice, Primera Reyes 18, 26 al 29, que los falsos profetas tomaron el buey para el sacrificio que les fue asignado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Allí había culto, allí aquí había adoración, allí desde la mañana hasta qué momento, hasta el mediodía. No olviden el mediodía, donde está el sol con mayor esplendor. Baal era el dios sol, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Ellos andaban haciendo qué manifestaciones físicas. Noten el relato bíblico, que es interesante. Estaban saltando, dando brincos cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, lo vuelve a mencionar por segunda vez, porque recuerden que Baal era el dios sol, y al mediodía es que el sol estaba en su máximo esplendor. O sea que al mediodía es cuando Baal puede responder, porque es el dios sol. Estaban en culto, estaban en adoración. Y Elías dice que se burlaba de ellos. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces. ¿Cuáles son las manifestaciones corpóreas o físicas de esta gente? Dice que estaban saltando. Dice que estaban a viva voz clamando. Dice que se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, se laceraban la piel, hermanos amados, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, por tercera vez vuelve a mencionar el mediodía. ¿Por qué lo menciona? Porque era el momento en que ellos esperaban que el dios sol se manifestara. Estaba en una adoración solar, del Sunday, del día del sol. Pasó el mediodía y ellos siguieron, ¿qué cosa? Gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. En este relato de las Escrituras, de Primeras Reyes, volvemos a ver lo que ha sido una constante en el estudio que estamos llevando a cabo esta noche. ¿Cuál es? Que cuando hay espiritismo, cuando las personas se entregan a los dioses falsos paganos, en este caso el dios Sol, a Buda, a cualquier dios falso, o al supuesto dios de la Biblia, pero falsificado, a un Dios que no es el Dios Padre de Jesucristo, inmediatamente se convierte este concepto doctrinario equivocado en la consecuencia de una adoración equivocada, porque usted no está enfocado en el Dios verdadero. Ellos estaban, por supuesto, adorando al Dios falso, porque estaban, en el caso de Elías y el evento que hemos descrito, estaban adorando dioses falsos, porque esto precisamente era el Dios o los dioses a quien ellos habían elegido, y esto produjo una adoración falsificada. Pero ojo con Apocalipsis 13:13, porque Satanás aprendió la lección del Carmelo y dijo: bueno, si el Dios verdadero es el que hace descender fuego a la tierra, ya, listo. Tengo preparado el argumento para engañar la última porción de creyentes, sí, a ese remanente en los últimos días. Y entonces, ¿qué dice Apocalipsis 13:13 que va a hacer? También hace grandes señales, de tal manera que aún, ¿qué dice en letritas rojas? Hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Quiero preguntarles si ustedes están conectados, porque recién lo leímos. ¿Qué hizo el pueblo cuando Dios respondió a Elías su oración? ¿Y qué hizo Dios desde el cielo? Hizo que descendiera fuego.
¿Y qué dijo la gente cuando vio esta manifestación del poder de Dios? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué espera Satanás ahora lograr? Cuando sea él, el diablo, quien haga descender fuego del cielo ante los hombres. Que la gente, que la humanidad diga entonces, ese es el Dios, ese es el Dios, ese es el Dios verdadero, ese es el Cristo verdadero. Noten cómo el diablo juega con las historias de la Biblia, copia para engañar a la humanidad. Porque siempre el enemigo quiere desviar la atención de que no se adore a Dios ni a su Hijo Jesucristo, que son los únicos que deben ser objeto de adoración. Lucas capítulo 4, vamos a la Biblia, versículos 5 al 8, vuelve a ratificar el mismo concepto cuando se está en una doctrina errónea. Cuando es el diablo al cual usted sirve, no puede adorar de manera correcta. Dice la Biblia, y le llevó el diablo a Cristo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6, le dijo el diablo a Cristo, a ti te daré toda esta potestad, todo este poder y la gloria de ellos, porque le mostró en perspectiva. Con su poder hizo que apareciera ante la vista de Cristo, ¿verdad?, las grandes glorias y los reinos del mundo. Y entonces dijo Satanás añadiendo, porque a mí me ha sido entregada. Bueno, no por Dios, tú lo usurpaste cuando Adán pecó. Mentiroso. Dios te reprenda. Y a quien quiero la doy, dijo Satanás. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué dice el relato bíblico aquí de la tentación de Satanás a Cristo? Que le sirva a él al diablo y entonces tendría la recompensa de que el diablo lo iba a favorecer, dándole poder y autoridad sobre el planeta Tierra, los reinos, los mundos. Pero diablo, ¿quién ha dicho que tú eres el dueño de eso? Eso fue creado por mi Dios y por su amado Hijo Jesucristo, a través del cual fueron hechas todas las cosas. Usurpador, mentiroso, quien extravía la conciencia de los hombres. Con Cristo no te valieron tus subterfugios, no te valió tu engaño. ¿Qué dijo Cristo a Satanás? Vete delante de mí, Satanás. Reprende el Señor a este ser, porque escrito está, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, solamente puede adorar a Dios y a Cristo. Por eso es que el diablo quería que se le adorara a él, porque el que está desconectado de Dios es el que tiene falsa adoración. La adoración correcta está con el que está siguiendo a Cristo, al Cordero, por donde quiera que va. Apegado a los patrones bíblicos, usted no puede con la gracia divina desviarse porque está en lo correcto. Satanás dice esta carta de 159, 1903, autoría Ellen White. Satanás fue impotente para hipnotizar a Cristo. Noten cómo habla de que el pecado es hipnotizador. Hipnotizar es un acto de espiritismo. Satanás tentó al primer Adán en el Edén y Adán argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Lo que nunca debemos hacer es argumentar con el diablo. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva. ¿Conocían esta cita que está en inglés? Que Satanás hipnotizó a Adán y Eva. Usó un sofisma de magia diabólico y se esforzó también por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después de que fueron citadas las palabras de las Escrituras, cuando Cristo le dijo, escrito está, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Y a Cristo sí que no pudo hipnotizarlo Satanás. Lo pudo hacer con Adán y Eva, mas no pudo hacerlo con Cristo. Ustedes recuerdan el evento también de Hechos capítulo 19, conectado con la adoración y el espiritismo con la adoración, que algunos judíos eran exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, querían utilizar el poder de Dios para sacar espíritu. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo,
pero respondiendo el espíritu malo que ellos querían hacer exorcismo, sacar de aquella persona, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, lo agredió el espíritu malo. Interesante. Pudo más que estos hombres que le estaban diciendo al demonio: sal de ese hombre, abandona ese hombre en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Y el diablo le hizo caso, se rió de ellos. Dice que los agredió, fue tras ellos de tal forma, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero también ocurrió algo, y es que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echa la cuenta de su precio. Eran tantos libros que eran unos 50,000 piezas de plata. Mucho dinero, mucho dinero. O sea, que la gente consumía material de brujería. La gente en ese tiempo tenía literatura, tenía rollos relacionados con el espiritismo, porque el diablo se manifestó de una manera tremenda en el primer siglo, ¿saben? ¿Por qué se manifestó el diablo con espiritismo? Ustedes ven todos estos ejemplos donde dice que Cristo echó fuera demonios. ¿Por qué tantos demonios en los días de Cristo y en los días del primer siglo? En los años del primer siglo. Porque Satanás quería abortar la misión salvífica del plan de redención al cual Cristo vino a la tierra. Y quería de alguna forma destruir a Cristo. Y aún Cristo subió al cielo, quiso también impedir el avance del evangelio, en el caso ya de los apóstoles predicando y el apóstol Pablo, y por eso tantas manifestaciones de demonios. Y yo les pregunto, hermanos y amigos, y ahora entonces que Cristo viene por segunda vez, ahora que también nos preparamos para dar el último mensaje de advertencia, ahora que el fuerte pregón pronto habrá de darse cuando venga el refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía, sobre todos aquellos que ya han tenido la lluvia temprana. Hay que recibir la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía y recibir a Cristo en nuestras vidas como el Espíritu Divino, en su naturaleza divina, para reconocerle cuando venga en las nubes. Pero entonces, ¿por qué en esta coyuntura y circunstancia hay otra vez tantas manifestaciones de espiritismo en el gobierno de los Estados Unidos, en el gobierno de las grandes naciones de Europa y de Asia, en las religiones, tanto la iglesia católica como las iglesias protestantes? Porque la dedicación que se le hizo en este mes de julio y el 17 de mayo a los Estados Unidos han entregado, hermanos queridos, a los Estados Unidos a las manos de Satanás. Dicen: a nation under God. Vamos a presentarla a los Estados Unidos de vuelta a Dios. Una dedicatoria de la nación norteamericana a Dios. No y mil veces no. Con todos estos mecanismos espiritistas de esoterismo, sí, esoterismo es el término. ¿Cómo puede pretenderse que le han entregado la nación a Dios, pretendiendo que haya una unidad de iglesia y Estado para imponer normas religiosas y quitar los principios de la ley de Dios? ¿Cómo es que se está gestando un día uniforme de adoración? ¿Cómo es que se pretende establecer el primer día de la semana como el día de adoración a Dios? Y todavía dicen que le están entregando la nación a Dios. Falso de toda falsedad. Error garrafal. No es así. No puede pretenderse que nos desconectemos de Dios y que luego Dios reciba nuestra adoración. Escúchenlo bien, naciones de la tierra. Escúchenlo bien, grupo de creyentes que hoy está conectado. Si no estás rindiendo un servicio al Dios creador en obediencia, como está en su palabra, tu oración también es abominable, porque el que aparta su oído para no oír la ley y los mandamientos de Dios, su oración también le es abominable. ¿Cómo es que te despegas de Dios, le dedicas tu tiempo a las cosas terrenales, a hacer alianzas con los ángeles caídos, y todavía pretende que Dios te va a bendecir, e hipócritamente, en una dualidad de una posición de doble cara o de doble vida, dice que le estás entregando a Estados Unidos a Dios, sus 50 estados? ¿A cuál Dios? A Satanás. No le han dedicado la nación a Dios.
Dice Dios, pero le entregaron el sagrado corazón de Jesús, como dicen los católicos, arrancándoselo a Cristo hombre, para entonces hacer ceremonias espiritistas, lanzando fuegos artificiales y diciendo entonces que la nación le pertenece a Dios. No, le pertenece a Satanás, a quien ustedes se la han entregado, y a todo el equipo que está precisamente orquestando una persecución contra los que sirven a Dios. Por eso vendrá la reacción de parte de lo alto, porque el Espíritu de Dios les ha abandonado y lo está haciendo de manera apresurada. Dice la Biblia que adoraron al dragón, a ese al cual ustedes le han entregado a Estados Unidos, a quien ustedes adoran. Adoran al dragón, quien dio autoridad a la bestia, que es el poder clerical papal, y adoraron a la bestia. ¿Ah? Y diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Y la otra bestia que surge de la tierra, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, el falso profeta, también actúa de acuerdo a las directrices del dragón, porque el dragón es el titiritero y ustedes son las marionetas. También hará esta segunda bestia grandes señales, sí, como las que hicieron precisamente en tiempo antiguo todos aquellos que servían al diablo, todos los profetas falsos. Y hará grandes señales, hará descender fuego del cielo, como hizo el Dios verdadero para apoyar el sacrificio, el holocausto que estaba haciendo Elías. Ahora van a decir que Dios es verdadero porque ustedes van a hacer esas señales en el nombre de Satanás. ¿Qué va a ocurrir cuando hagan esas señales? Estas dos bestias que son mencionadas, para que vean que estas dos bestias no le han entregado la nación a Dios, sino al dragón. Lo dice la Biblia. Porque engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, mandando a los que habitan a la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y todos van a adorar, todos van a escoger un día falsificado, todos van a decir que son cristianos, creyentes y religiosos, pero realmente la adoración es al dragón, como lo dice la palabra de Dios. Ahora voy a entrar ya en la fase final, porque hay algo interesante que debe estar pululando en la mente de ustedes. Pero ¿qué con el mundo no cristiano? Porque estamos hablando de católicos y protestantes. Ahora miren lo que está en pantalla allí, el espiritismo. Le puse hasta un fondo negro porque estamos hablando del espiritismo y del diablo, porque todo lo de él es tinieblas. El espiritismo, que es la religión del diablo, será el principal recurso utilizado para engañar a la humanidad. Cristianos, católicos y protestantes, hindúes, budistas, islámicos, judíos, ateos, etcétera. Toda la humanidad será engañado por los engaños satánicos del espiritismo, porque el planeta entero casi cree en la inmortalidad del alma. Todas esas culturas, todas esas religiones creen que sigue la vida vigente después de la muerte. ¿Ustedes acaso no vieron lo que ocurrió allá en Irán hace como 2 o 3 meses, cuando los Estados Unidos, el presidente Trump anunció que iba a haber un bombardeo a uno de los puentes más grandes e importantes? Ustedes saben que hizo gran parte de la gente en Teherán, la capital, que salió masivamente al puente con sus hijos, algunos niños en los brazos, y dijeron, pues que si nos van a bombardear, que nos bombardeen. Si van a bombardear el puente, pues moriremos junto con la destrucción del puente, porque nos espera la vida en el paraíso, porque le estamos siendo fiel a Alá y a Mahoma, su profeta. Por eso es que el fanático religioso es tan peligroso, porque no teme inmolar su vida en el entendido de que va a entrar al paraíso. Y allá lo va a recibir, por supuesto, una comitiva de seres buenos, que lo van a recibir con fanfarra y con bombos y platillos. No sé si vieron también la semana pasada el funeral del ayatollah Jiménez, que se llama. Más de 2 millones de personas en Irán, en Irak. ¿Ustedes piensan que una nación con cerca de 93 millones de habitantes, inmensa Irán, van a acceder tan fácil
a una ley dominical que ponga el Congreso de los Estados Unidos, que son sus enemigos? ¿Cómo va a lograrlo el diablo entonces? Seamos lógicos en el pensamiento, porque nuestro culto debe ser racional y analítico, obviamente basado en las escrituras. Miren nomás esta referencia a nivel mundial. Allí yo tengo, y ustedes lo pueden estar leyendo, la lista de los 10 países con mayor población a nivel mundial. O sea, los 10 países más poblados del 1 al 10. Rapidito, la India es el país más poblado con 1.476.000. Quitamos las fracciones, ¿verdad? Para no mencionar las fracciones. China, segundo país más poblado del mundo. 1.412.914. Entre estas dos naciones, las dos más pobladas, el 1 y el 2, India y China, es más de una tercera parte de la población del planeta. Oigan esto, entre esas dos hay más de casi 3.000 millones de habitantes entre estas dos naciones solamente. Ahora yo les pregunto, y miren allí la relación que está. En India, ¿cuál es la religión de la India? El hinduismo. Son politeístas. Tienen infinidad de dioses dominados por una trinidad pagana. China. ¿Cuál es la religión de China? El budismo, mírenlo en pantalla, el taoísmo y el confucianismo. Minorías de 0.1, 1.2 de otras denominaciones, pero básicamente son politeístas que creen en la inmortalidad del alma. El hinduismo, todos los politeístas, el taoísmo, el budismo, el confucianismo. ¿Quién está en tercer lugar? Estados Unidos como nación poblada, casi 350 millones. Dicen que no tiene religión oficial, pero el protestantismo y el catolicismo es una mayoría, aunque no está declarado como religión oficial. Pero Estados Unidos, que tiene el cristianismo en su seno, sin embargo, son los primeros que están promocionando el espiritismo. O sea, que se esperaba que quizás no lo patrocinara, porque es una nación religiosa cristiana, pues igual Estados Unidos está encabezando a la vanguardia de lo que es el espiritismo, con todos estos tratos que hemos visto en el estudio de hoy. Cuarta nación más poblada, Indonesia, 287.000 millones, 287 millones, no mil. ¿Qué religión tienen? Islamismo también. Pakistán, 259 millones, casi 260 millones. Religión de Pakistán. Islámico el 96%. Y el otro 4% entre budistas, hinduistas y unas minorías de otras religiones, incluyendo el 0.0 algo de cristianos. No tiene ninguna incidencia en el país. En el sexto lugar, Nigeria, el sexto país más poblado, 242 millones. Religión, islamismo, igual, vida después de la muerte. Brasil, católico 51%, el otro 49%, están casi parejos, está entre, bueno, protestantes y está también entre ateos y religiones esotéricas que practican los ritos satánicos. Bangladesh número 8, 177 millones. Religión, islámico 91%, el 9% una diversidad de religiones. Rusia, 143 millones, la novena nación más poblada. Estado aconfesional, no tiene ninguna religión y cantidad de ateos por lo que fue la historia de la República Socialista Comunista de la URSS en décadas anteriores. En décimo lugar, Etiopía. Hay cristianismo e islamismo. Quiero decir, vamos a ser lógicos. Como una ley del Congreso norteamericano, un decreto del Congreso norteamericano que imponga una ley dominical va a ser respaldada, absorbida por estas naciones, muchas de ellas enemigas de los Estados Unidos, como China, como Rusia, como algunas naciones islámicas, y aunque no enemigas, pero sí diametralmente opuestas a la religión cristiana. ¿Cómo vamos a seguir una normativa religiosa cristiana que impone Estados Unidos para favorecer a otra religión católica, que es el papado? Ni somos católicos ni somos protestantes. Somos, por supuesto, islámicos, somos budistas, somos hinduistas, somos confucianismo, taoísmo,
¿Cómo se va a probar entonces, como dice la revelación, que todo el mundo va a adorar? Oh, amigos queridos, el mundo va a adorar a Satanás porque el diablo tiene una estrategia para todas estas naciones y a través del espiritismo los va a lograr. Miren esta crema de cita donde da la razón a la explicación que le estoy dando. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, y nos estamos acercando, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Atención, atención, atención. Deidades paganas. ¿Qué son deidades? Los dioses paganos de ellos se manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo, y esta situación ya ha comenzado a cumplirse. Esas naciones islámicas van a recibir posiblemente la visita de Alá y de Mahoma, su profeta. En China van a recibir a Buda. En la India van a recibir a Krishna y a las deidades hindúes. Cada nación va a recibir las deidades paganas que ellos adoran. En todas se va a manifestar una reverencia a estas deidades, pero a quien estarán realmente adorando será al dragón. Será una adoración satánica, porque ninguna de esas naciones ha reconocido al Dios del cielo y a su santa ley. Hora es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Y como la han invalidado todos, comenzando con Estados Unidos, entonces el diablo se va a apoderar de esas 10 naciones y del resto del mundo. ¿Qué va a pasar entonces cuando el diablo les diga, esta es la interpretación que debemos dar al Corán, el libro sagrado de ellos? Un libro de los hindúes, se me escapa el nombre ahora, tienen su propio libro sagrado, como tenemos nosotros la Biblia. Y cuando les digan, mire, esto es lo que yo les digo que deben hacer, y yo soy su Dios, debemos sumarnos al bien común de Roma y los Estados Unidos, no porque seamos amigos de Norteamérica, sino porque yo se lo ordeno. ¿Qué van a hacer esa gente que son leales y que dan su vida por sus dioses? Obviamente que serán arrastrados. De modo que este tema de hoy, el día noche, ha sido es tan importante, y lo será, porque estamos viendo cómo es que el diablo va a engañar al planeta. En Estados Unidos no, se da una ley de ir al culto evangélico a adorar a Dios el domingo. Y a los católicos que vayan a misa a recibir la instrucción del Padre y a comulgar con la hostia y a confesarse con el sacerdote. El mundo cristiano tiene ya montado su programa, pero nosotros nos olvidamos de que más de la mitad del mundo no es cristiano ni le va a hacer caso al decreto del Congreso norteamericano. ¿Cómo lo va a hacer el diablo? A través del espiritismo. Van a haber apariciones en los aires, van a haber escritos especiales, van a haber manifestaciones también contundentes de las deidades que ellos adoran. También van a ocurrir desastres naturales, y estas deidades le van a decir que se van a detener cuando ellos se suban al tren del resto del planeta para buscar una paz mundial, para establecer un mundo de 1000 años en esta tierra con paz, totalmente pacífico, con bienestar, con bonanza financiera y con acuerdo de todas las partes, y que deben por lo tanto no ser reacios, porque de lo contrario provocarán el desagrado de esa deidad que se le va a aparecer y que están viendo en los cielos y que ven los hologramas y que ven los blue beams y que ven todas estas manifestaciones, y serán arrastrados así de fácil, porque hace rato que le están sirviendo y creen en la inmortalidad del alma. Y como creen en la inmortalidad del alma, van a creer también en la falsa adoración, porque falsa adoración, valga el término redundante, hace rato que están teniendo. Y lo que les digan estas deidades lo van a obedecer, y son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, no a Estados Unidos, al Congreso. Eso están entrampados. Ya le entregaron al diablo a Estados Unidos y los 50 estados. Ya estamos al control del diablo. Eso. Faltan algunos puntos que Dios está deteniendo para que tú y yo entonces hagamos la obra. Pero la revelación está.
Faltan estas naciones que no le van a hacer caso al Congreso norteamericano, pero le van a hacer caso, ni tampoco le van a hacer caso al Papa, pero le van a hacer caso a sus deidades que, como vimos en la cita, se les va a aparecer para engañarlo con los engaños del espiritismo. Amigos, y cuando esto ocurra, entonces comenzará la persecución, porque dice Apocalipsis 12:17, que entonces el dragón que engañó al mundo entero, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno, recuerden la cita de 1 Juan 5:19, entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia, los fieles, y se fue a hacer guerra contra ese remanente, ese resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Y saben que el Señor instituyó el cuarto mandamiento, que es el santo sábado, como el día de reposo real y bíblico, porque en él descansó Dios de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día sábado, séptimo de la semana, y lo santificó. Esos guardan no solamente el cuarto mandamiento, sino todos guardan los mandamientos de Dios y tienen la revelación escritural de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es toda su palabra, porque dice Cristo, la Biblia, ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de mí. Así que el testimonio de Jesucristo es la revelación profética de las escrituras. Y entonces este dragón y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. En todo está, por supuesto, esta bestia y el dragón que la dirige. Aún no han recibido reino, pero se van a poner de acuerdo por una hora y van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y quién le da autoridad? Trono y poder. El dragón, que es el diablo. Estos tienen un mismo propósito. Sí, los budistas. Sí, los islámicos. Sí, los rusos. Sí, los de Grecia. Sí, los de la India tendrán un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ahora parece inverosímil, imposible que eso pueda ocurrir, pero todo lo que está en la profecía se ha cumplido y lo que falta por cumplirse ocurrirá en el poco espacio de tiempo que nos separa de aquí a el retorno de Cristo. Y entonces, ¿qué harán? Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero, que es Cristo, los vencerá. O sea, todas las naciones juntas contra el remanente de Dios. El Cordero en la persona de sus fieles vencerá, porque Él, Cristo, el Señor, el Cordero, es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y entonces subirán, eso es después del milenio, sobre la anchura de la tierra los perdidos y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el destino final de los perdidos? De los que han hecho alianza con el diablo, de los que han adorado a Satanás, de los que han desbloqueado los preceptos divinos para imponer mandamientos de hombres. La Biblia dice cuál es finalmente la sentencia que vendrá. Van a rodear el campamento de los santos, que dice que vencieron con el Cordero. Van a rodear la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál es la sentencia para el diablo? Y el diablo que los engañaba, a quien adoraban, ese dragón, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba también la bestia y el falso profeta, que arrastraron al mundo entero con el resto de los países del mundo, con ellos, y serán atormentados día y noche para siempre hasta que se termine. La expresión bíblica es por los siglos de los siglos. Y la muerte y el sepulcro, el Hades, fueron lanzados al lago de fuego, una figura de que la muerte será destruida para siempre, nuestro último enemigo. Esta es la muerte segunda, de la cual no hay resurrección, ¿verdad? Y en el que no se halló inscrito en el libro de la vida, Señor, líbranos de que nuestro nombre no esté ahí, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, todos esos falsos adoradores, y los hechiceros estarán fuera, en la misma lista de los fornicarios, los hechiceros en la misma lista de los homicidas, de los idólatras y de todo el que ama y hace mentira, exterminado para siempre, porque vendrá la vindicación del paraíso de Dios que perdimos cuando el dragón engañó a la pareja edénica, a nuestros primeros padres. Pero será restaurado todo, pero el Señor deberá eliminar a la raíz, que es el diablo, y a las ramas, que son sus seguidores,
Toda adoración falsificada deberá ser totalmente aniquilada. Oh, pero la promesa y esperanza está puntualmente descrita en la palabra de Dios. Apocalipsis 22:14. Dichosos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Oh Señor, ayuda a que esa sea mi experiencia y la de mis amados que están ahora conectados. Todo aquel que va a escuchar este mensaje de manera diferida, por favor oramos, no quite nuestros nombres del libro de la vida, pero por favor, sí quita nuestros pecados del libro de las memorias. Afiánzanos en la verdad para que no tengamos nada que ver con la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, y para que entonces, siguiendo a Cristo por donde quiera que va, tributemos una adoración correcta y verdadera, de acuerdo a la escrito está. Toda palabra que sale de la boca de Dios, a la ley y al testimonio, que nosotros podamos vivir por toda palabra santificada que ha dicho su voz. Que así sea, Padre Celestial. Denos su bendición a todos y cada uno de nosotros. Líbrenos de las acechanzas del enemigo y prepárenos para su pronto regreso y para los eventos que van a ocurrir en la tierra. No estamos asustados, Señor. Sencillamente estamos advertidos. Estamos felices porque cuando estas cosas comenzaren a suceder, estamos levantando nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca y también está cerca la destrucción del mal, del pecado y del autor de todo pecado, el enemigo número uno de Cristo y de su pueblo. Gracias, Padre, por sus promesas. Bendíganos. Maranata, Cristo ya viene. Oramos a nuestro Dios entonces y pedimos la bendición final. Oramos a nuestro Padre y así le decimos: Padre Santo, le damos gracias porque su palabra es clara, directa y establece los mecanismos a través de los cuales podemos hacer aplicables el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que no haya sido esa sangre derramada en vano en los casos nuestros. Le aceptamos, Padre Santo, aceptamos el sacrificio de Cristo. Gracias por los ángeles ministradores, los que están de parte de la verdad. No la tercera parte caída, por supuesto, no los ángeles caídos, sino esas otras 2/3 partes que son ministros a favor de los santos. Son espíritus ministradores para guiarnos por el sendero correcto y para cuidarnos de las acechanzas del enemigo, el cual queremos que esté lejos de la vida de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, que ese enemigo esté lejos de cada familia aquí representada, que no esté en la casa de ninguno de nosotros, ni en el lugar donde nos movemos, pero que sí la presencia permanente del Espíritu de verdad, Cristo revelado en nosotros como esperanza de gloria, sea realidad ahora y siempre, hasta que veamos a Cristo venir y por la eternidad. Gracias, Padre, por la exposición de su palabra sin interrupción. A usted sea el honor, a usted sea la gloria, a usted sea la alabanza y a usted sea también la petición de que Cristo permanezca en nuestras vidas. Y por favor, ahora concédanos el privilegio grande de que recibimos su bendición y no la de otro. Solamente Cristo y su Espíritu pedimos que nos bendiga en el glorioso nombre de Él, de su amado Hijo Padre, Cristo Jesús el Señor. Elevamos esta plegaria conforme a su voluntad y el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Señor. Gracias, Padre. Y gracias a cada uno de ustedes, amables amigos y hermanos, amigos que se han conectado. Que Dios sea glorificado, que estemos alertas, como hemos explicado, para que nada nos tome de sorpresa y que nada nos asuste. Ya vieron que el que está con el Señor tiene la cobertura divina, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchísimas gracias por estas 2 noches de conferencia. Gracias a The Final Cry, el clamor final, que el Señor utiliza a nuestra querida amiga y hermana Brenda para dirigir. Continuemos adelante y muy pendiente porque el Señor manifestará su gracia en medio de todas las cosas que están pasando y las que están por pasar en un futuro muy cercano. Muchas gracias, feliz noche, que descansen.